Bienvenido a Sabiduría Sutil. Soy Ana Mora, Life Coach espiritual, egresada de Sherpa Certification, especializada en temas de merecimiento, autenticidad y propósito de vida. Mi meta es ayudar a sensibilizarte y conectar con una espiritualidad auténtica que puedas disfrutar en todos los ámbitos de tu vida. Aquí no se trata de anclarte a una religión ni a reglas que te causen una angustia sofocante. Este es un espacio para encontrar los mensajes de esa sabiduría sutil, suspendida en lo cotidiano de la vida. Al final de cada episodio encontrarás una pregunta para desarrollarla con escritura. Tómala como una invitación a la introspección. Es cuando nos permitimos el silencio y la reflexión que podemos captar aquello suspendido entre átomos. Suspendida sutilmente entre cada molécula del universo, existe sabiduría. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a tu episodio Sabiduría Sutil con un nuevo tema que, te voy a ser honesta, ya lo había grabado, ya estaba listo, pero cuando lo escuché me di cuenta de que algo no sonaba bien, que no estaba comunicándote todo lo que necesitaba decirte respecto a este tema, y por ende decidí regrabarlo, y por eso es que tardamos un poco más en publicar este episodio, pero preferí eso a no seguir mi intuición de grabar nuevamente este episodio. Y justo sobre eso es este episodio, que es cuando pides guía a tu espíritu, pero no sabes si es tu ego o una herida o miedo comunicándose. Y bueno, este episodio es para ti si te llama la atención los temas sobre seguir tu intuición, pero no sabes muy bien cómo hacer eso. Y te cuento que yo tengo la teoría de que al seguir nuestra intuición sentimos que le somos un poco infieles al mundo de la lógica y la realidad. En los últimos siglos se le ha puesto demasiada prioridad a la ciencia, la ética, las reglas de etiqueta y otras disciplinas que, si bien nos ayudan a convivir y sobrellevar mejor la realidad que todos compartimos, no nacimos con eso, lo aprendimos. Y ahora, no tengo nada en contra de eso y de verdad sigo y agradezco todas estas disciplinas como los demás. Sin embargo, puesto que nuestra atención está en lo racional, se le ha restado importancia a la intuición y a la sabiduría interior, y yo tengo la fiel creencia de que todo lo que te he mencionado, todas estas disciplinas, pueden convivir con la intuición en una misma realidad. No tienes que negar una para disfrutar de la otra. Ahora, igual y te da miedo pensar que, ¿qué tal si mi intuición es solo mi imaginación? Que es lo más normal. Y pues si lo piensas bien, tu ansiedad, tu miedo y muchas, si no es que todas tus creencias limitantes, también son un producto de tu imaginación y tú vas por la vida creyéndoles fielmente. Entonces, ¿qué más da si es solo tu imaginación? Si lo que te dice te trae paz y expansión y alineación espiritual con el universo. Muchas veces creemos que estos llamados que tenemos, mejor los silenciamos porque no combinan con el tono de nuestra realidad que hemos construido creyendo que eso es lo que nos va a traer expansión. Y entonces estamos muy acostumbrados a ir en busca de la seguridad, que no tiene nada de malo, yo lo entiendo. Al final de cuentas, nuestro cerebro lo que hace es tratar de mantenernos vivos a toda costa. Pero me gustaría recordarte algo que te he mencionado en otros episodios, que es que no viniste a esta vida, a esta experiencia humana, a estar seguro. Porque si fuera eso, genuinamente tu espíritu no hubiera venido. Mejor se hubiera quedado en el lugar más seguro, que es la unidad total con el colectivo universal. Y sin embargo decidiste venir y decir, me rifo. Me voy a rifar a ir y andar en bicicleta y caerme y a amar y a ser no correspondido y a intentar y a fallar, y de repente te das cuenta de que todo eso que viniste, genuinamente tampoco viniste a eso, no viniste a fallar y a sentir desamor y a sufrir. Sin embargo, sí es una parte de, porque a lo que realmente viniste
es experimentar la expansión espiritual en un ámbito humano, mortal. Pero bueno, vámonos desde el principio con mi definición de lo que es la intuición, porque tenemos lo que es la interpretación y lo que es la intuición. Entonces, muchas veces estos dos conceptos se confunden. Y te comento que para mí, la interpretación es la interiorización del exterior, mientras que la intuición es la respuesta más pura de lo interior hacia el exterior. ¿A qué me refiero con estas dos cosas? A que el exterior y el interior constantemente se están comunicando a través de ti, a través de tus sentidos. Si lo piensas, cuando tú ves algo, hueles algo, lo que estás haciendo después, primero lo captas. Aquí hay un olor nuevo, aquí hay un color nuevo, aquí hay un sonido nuevo. Pero al interiorizarlo es que tú decides qué es, si es bonito, si es feo, si es bueno, si es malo, si es peligroso, si es seguro, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo que estás haciendo es interiorizarlo. Sin embargo, una vez que tú lo interiorizas, puedes dar una respuesta al exterior. Y esa respuesta puede venir de la intuición, que como te menciono es como la respuesta más pura a escuchar tu alma. Y muchas veces decimos que debemos de escuchar nuestra intuición, pero me gustaría nada más dejarte este comentario. La intuición se expresa en cualquiera de nuestros 5 sentidos. No estás percibiendo solo con el oído, porque muchas veces creemos que la intuición va a ser una voz que nos diga algo, que sea como, sí, hoy tienes que comprar 5 calabazas. Pero realmente muchas veces se expresa con cómo nos estamos sintiendo por dentro, con nuestras emociones, tal vez con la temperatura de nuestro cuerpo, tal vez con lo que estamos viendo, tal vez con la energía que estamos sintiendo. Y muchas veces cuando sentimos esta energía, se siente con muchos sentidos o con uno diferente al que usualmente sentimos los demás. Por ejemplo, las personas que te dicen, ¿sabes algo? Yo puedo ver auras y el aura de esta persona se me hace muy atractiva o el aura de esta persona no me gusta. En lo personal te puedo decir que y probablemente lo has sentido, cuando entras a un lugar y tú vienes con la mejor energía y te sientes ligero y de pronto entras y se siente pesado y sientes que todo se contrae dentro de ti. Yo en lo personal lo siento en el cuerpo, como si algo me aplastara, pero obviamente nada en el mundo físico me está aplastando. Y entonces ya tal vez entras y te dicen, no, pues es que tenemos una mala noticia. Y entonces ya sabes de dónde viene esa pesadez que sentiste al entrar. Entonces yo te invito a que creo que esa es una de las mayores riquezas que tiene el mindfulness. Cuando realmente estás en un lugar, te permites no solo estar con un solo sentido. Lo pienso cuando manejas, tal vez, que el sentido más agudo es la vista y el oído. Pero a veces vas distraído en el oído con la música o a veces vas manejando, te lo digo porque me pasó ayer, que de repente ya me estaba pasando un alto cuando me di cuenta y dije como, ¿de qué onda? En mi mente vi algo verde y pensé que era el semáforo y le di. Pero eso me hizo darme cuenta que genuinamente no estaba en lo que tenía que estar. Ahora, una cosa es que te diga, bueno, Ana, ¿qué tiene que ver la intuición con manejar con atención? Que mientras más practicamos, más comenzamos a desarrollarlo al momento de interactuar en otras situaciones de nuestra vida. Y ahí es donde decimos, ok, tal vez estoy en esta junta y en esta junta tengo que estar atento en lo que están diciendo, pero además de eso, ¿qué estoy sintiendo con los otros sentidos? Ahorita voy a regresar a los sentidos, pero vámonos a otra cosa importante, que es que si eres católico, probablemente has sido educado para creer que necesitas intercesores para hablar con Dios o bien para acceder a esta sabiduría universal que reside en tu interior. Y es bien importante que entiendas que siempre puedes pedir guía espiritual, no importa tu religión o tu falta de esta misma. Muchas veces, o por lo menos te comento que a mí me pasaba, que hubo un momento en mi vida en el que estaba en un grupo de jóvenes de la iglesia, que por cierto me encantaba.
Pero luego me di cuenta de que lo que más me gustaba era que ya comenzaba a entender y a disfrutar la misa estando realmente presente. Y que cuando estaba ahí, obviamente estaba escuchando lo que se decía en el Evangelio, pero había momentos, los momentos que más disfrutaba era cuando podía interiorizar, cuando me pedían estar en silencio, cuando cantaba. ¿Por qué? Porque sentía esa frecuencia vibratoria cambiar. Y en cuanto entraba en este estado de expansión, tal vez lo que había escuchado me hacía más sentido, o tal vez escuchaba algo dentro de mí que nadie me había dicho, pero que me traía paz y expandía mi fe. ¿En qué? En ese momento, en Dios. Hoy puedo decir que sí sigo siendo católica, pero para mí es el universo y la sabiduría interior en lo que yo creo. Cualquiera que sea tu creencia es súper válida. Yo la respeto, pero sí te invito a darte cuenta de en qué momento en esas prácticas es cuando más expansión sientes. Porque puede ser que estén estimulando uno de tus sentidos y que gracias a esa estimulación, como el cantar, como el bailar, como el orar en voz alta, como el mantener silencio, como el oler incienso, no lo sé, eso te puede ayudar a entrar en este estado de intuitivo. En el estado intuitivo, ¿a qué me refiero? A estar sensible a aquello que te diga tu intuición. Otro tema que quiero tocar es que es importante hacer el ejercicio de recordar cuándo sentiste tu primer contacto con la intuición y también recordar cuándo dejaste de escucharla. O bien, cuándo fue cuando más fuerte la escuchaste y cuando más perdido te sentiste. Te voy a compartir un recuerdo que es crucial en mi historia de reencuentro con mi intuición. Mi familia, cuando era pequeña, disfrutábamos mucho de ir a un lugar a montar a caballo. Y recuerdo yo de haber tenido como 5 años máximo. Y recuerdo que había un adulto en el centro del ruedo, que es donde cabalgan los caballos, y yo estaba en el público, por así decirlo. En las gradas estaba yo. Y yo necesitaba decirle a este adulto algo que me habían mandado a decirle. Sin embargo, pues esta persona se encontraba en el centro del ruedo. Y entonces recuerdo haber pensado, ¿qué debería de hacer yo? Porque en este momento no está mi mamá, no está mi papá, no está ningún otro adulto que me pueda decir qué hacer. Entonces en este momento me tengo que valer por mí misma. Quiero que recuerdes que tenía 5 años. Y entonces recuerdo haber conectado con mi intuición y haber dicho, oye, tú sabes estar alrededor de caballos lo suficiente para saber que no te tienes que poner atrás de uno, que lo mejor es mantener una distancia de varios metros, pero que puedes caminar entre ellos y no pasa nada. Te puedes dar cuenta en este momento que todos los caballos en el ruedo están tranquilos, que hay 3 caballos en un ruedo enorme, entonces, quieras que no, vas a mantener esa distancia, que la persona nada más tienes que bajar al ruedo y caminar en línea recta unos segundos para llegar y decirle, y entonces esa persona tal vez ya te puede ayudar a salir del ruedo. Y recuerdo haber pensado, pues si yo fuera yo, iría al centro del ruedo, y como yo soy yo puedo obedecer esta voz. Y recuerdo haber sentido mucha autonomía para alguien de 5 años, y cuando llegué al centro a decirle lo que tenía que decirle a este adulto, me recibió con un tremendo regaño. ¿Cómo se te ocurre bajar al ruedo? ¿Qué te pasa? ¿No piensas? Y fue una cosa que cuando eres pequeño y ves a alguien más alto que tú, hablándote desde arriba y señalándote con el dedo y siendo tan estricto y tan rudo al momento de hablar, este adulto, obviamente dije como, híjole, me equivoqué. La voz de mi interior no siempre tiene la razón y me puso en peligro.
Entonces, debo de dejar de escuchar esta voz y ponerme a escuchar lo que dicen los adultos y ser obediente. Y quiero que notes cómo en cuestión de segundos pasé de estar conectada y tener una sensación de autonomía y seguridad y de que yo estaba ahí para mí misma y que yo me protegía y que yo estaba viendo cuáles eran mis posibles peligros, a totalmente encontrarme en una situación de vergüenza, porque obviamente me dio vergüenza, y de desconexión total con lo que había escuchado dentro de mí. Y te puedo decir que a partir de ese momento escuchaba todavía mi voz interior, pero aprendí que antes de escucharla a ella tenía que preguntarle a los demás si era correcto escucharla. Y esto que te cuento me marcó hasta la adultez y no me había dado cuenta. Y hoy en día, hasta hace poco, me di cuenta de que puedo trabajar con mi intuición con muchos ejercicios que más adelante te voy a explicar, pero que el hecho de que alguien más del exterior me diga si está bien o está mal, no tiene nada que ver, y que solo es un comentario, y que un comentario del exterior lo puedo tomar y lo puedo considerar, pero que no necesariamente lo tengo que poner antes que mi intuición, porque es una falta de respeto a mi experiencia espiritual en este plano mortal. Y hoy te lo puedo decir que nunca me he sentido más alineada y expandida que cuando genuinamente conecto con esa intuición y le soy fiel a ella. Con esta memoria, quiero que te des cuenta que seguir tu intuición siempre, o escucharla, o sentirla y darle su lugar, siempre trae una sensación de alineación, de calma y de que puedes confiar en esa voz o en ese sentimiento. Ahora, se vale tener miedo, se vale que te dé miedo lo que te propone, porque el espíritu tiende a señalarnos aquello que debemos de trabajar, pero se siente como un camino que no vas a recorrer solo o sola, porque de cierta manera vas a sentir al universo, al Dios, a la energía superior, o como tú lo representes en tu vida, lo vas a sentir de tu lado, apoyándote en este anhelo de tu alma. Porque por un lado vas a tener al cerebro diciéndote, oye, no, esto es muy peligroso, no sabes lo que va a pasar, no tienes certeza, aquí estás seguro, mejor no te muevas. Y por otro lado vas a sentir, como dije, un anhelo de tu alma, como si tu espíritu tuviera un antojo muy fuerte. Y tú sabes bien que los antojos no se pueden ignorar tan fácilmente porque van a estar ahí. Y de hecho, puede que tu intuición te lleve por caminos que no son muy cómodos y que te lleven a afrontarte a retos que no esperabas. Pero sucede que tu alma sabe perfectamente las lecciones que vino a aprender para ser auténtica. Y muchas veces la autenticidad requiere que nos desprendamos de ideas o de creencias que nos hacen sentir seguros, mas no fieles a quienes somos. Y por eso es importante recordar que tú no eres tus miedos, ni tus preocupaciones, ni tu ansiedad, ni tu estrés, ni tus supuestas responsabilidades. Y que desprenderse de ellos puede resultar increíblemente incómodo, pero si aprendemos a convivir con la incomodidad el tiempo suficiente, lo más probable es que lleguemos a lugares mucho más interesantes de lo que imaginábamos. Ahora, quiero que uses tu criterio para analizar si la incomodidad que sientes hoy te lleva a un lugar espiritualmente expansivo, o si solo estás sobrellevando la incomodidad por tener un sentido de falsa seguridad o por evadir algo que pueda doler peor. Te voy a poner un ejemplo que no es mío, pero pues igual y te resuena. Muchas veces cuando entramos a estudiar una carrera universitaria, hay muchas cosas que nos influencian, tanto lo que nos dicen nuestros papás, lo que estudiaron la gente que amamos, lo que es común en nuestra familia, lo que deja más dinero según nosotros. Y no digo que esté mal, porque también son opiniones.
y es muy válido. Pero muchas veces le hacemos tanto caso a eso que terminamos en un lugar que no queríamos estar en primer lugar. Y entonces nos encontramos con esta barrera de tercer semestre, a mí me pasó, que nos empezamos a cuestionar si esto era realmente lo que nosotros queríamos. Y muchas veces no queremos ni siquiera cuestionarnos porque decimos, en el momento en que nos cuestionemos, ya todo nuestro camino se va a truncar. Mejor no nos cuestionamos y seguimos adelante con la decisión que hicimos al principio. Yo no estoy de acuerdo con esto porque es de sabios cuestionarse, es de sabios dudar. Y en esa duda, en este ejemplo en específico, ahí es donde de repente se comienza a asomar de nuevo nuestro antojo espiritual y decimos, chin, creo que hice una decisión incorrecta. Y ahí es donde entra nuestro cerebro, ¿no? A decir, no, pero es que ya vas en tercer semestre, ¿cómo se te ocurre cambiar todo el esfuerzo que han hecho tus padres para pagar y todo el tiempo que vas a perder y ya habías hecho esta decisión, qué van a pensar los demás y ahora decides otra cosa, qué vergüenza? Y te das cuenta de cómo todo eso no, o sea, es incómodo pensarlo y mucho más incómodo vivirlo. Y si le haces caso, porque dices, ok, si me salgo de la carrera, ¿qué va a pasar? Me voy a pelear con mis papás, tal vez, voy a perder a los amigos que ya hice en esta carrera, voy a tener que empezar desde cero a conocer gente que son desconocidos, voy a empezar y voy a ser más grande que todos los demás, y entonces ahí es donde tu cerebro se encuentra con una incomodidad. Y entonces la respuesta del cerebro es, entonces por ende nos quedamos donde estamos. Sin embargo, también existe el anhelo de tu alma que te dice, vas a aprender lo que realmente querías, te vas a dedicar a algo que te da dicha, vas a alimentar esta curiosidad que yo, tu espíritu, tengo para ti por una razón específica, vas a aprender y conocer cosas nuevas y gente nueva y tu vida va a cambiar. Y eso también es una incomodidad si te das cuenta. Pero la pregunta es, quiero que lo veas. En una, la incomodidad es momentánea, en el sentido de que si tú cambiaras de carrera, la incomodidad que vivirías sería momentánea porque tus papás se enojarían tal vez, o tendrías que tener conversaciones difíciles, o tal vez tendrías que hacer un esfuerzo económico extra que no tenías planeado, pero todas esas incomodidades son momentáneas, mientras que en el otro escenario es una incomodidad de años tal vez, de llegar a una edad grande y decir, es que yo siempre quise ser, no sé, doctor. Es que yo siempre quise ser actor. Es que yo nunca tuve la oportunidad de desarrollarme como artista. Entonces, nota cuánto quieres que dure la incomodidad y cuál es el resultado de esa incomodidad. Porque en este escenario, la incomodidad es, pero mis papás nunca se enteraron que yo quería cambiar de carrera y se mantuvieron tranquilos. Ok, eso ¿cómo te beneficia en tu vida adulta? Y en el otro, lo que obtienes es, sí, estuve incómodo en unos momentos, pero después pude desarrollarme como realmente quería y los talentos que tenía dentro, y esa curiosidad de mi alma no se quedó insatisfecha. Entonces, si te das cuenta, realmente, si sigues tu intuición, a la larga vas a llegar a un lugar en el que sí vas a querer estar. A diferencia de si solo te mantienes seguro, porque muchas veces estamos seguros, pero estar seguros tampoco significa que estamos cómodos o estamos felices o estamos realizados. Entonces, nota cómo el desenlace de aquello de lo que pediste, en lo que pediste guía, se siente más expansivo o bien más ligero en la escala de emociones de lo que estás en este punto. Otra cosa importante a mencionar es que se vale equivocarse. Yo invito a todos a intentar escuchar su intuición más seguido y en lo más absurdo y poner a prueba lo que escuchan o lo que sienten.
porque solo intentándolo es que se refina el sentido espiritual, la intuición en este caso. Se vale fallar y escuchar a una herida primero, se vale confundir la intuición con ansiedad, se vale confundir la intuición con una creencia limitante o con otras emociones. Pero muchas veces decimos, no, es que como no tengo certeza de lo que me dice mi interior, si lo sigo y no es lo que yo creía, probablemente voy a acabar en un lugar terrible, entonces mejor no lo escucho para nada. Entonces, yo lo que te invito es, hay una cantidad inmensa de ejercicios intuitivos que puedes hacer cuando sientas que hay una decisión pequeña y muy inútil o muy absurda, síguela y ve a dónde te lleva. Digo, tú mismo vas a poder evaluar, como yo en el ruedo, vas a poder evaluar cuál es la consecuencia. Y si la consecuencia de este ejercicio es algo pequeño e insignificante, ¿por qué no seguir tu intuición? Pero lo más probable es que te encuentres en lugares súper interesantes. Yo te comparto que hace unos años iba a ir a cenar con mi familia y ya era tarde. Y entonces estábamos en un hotel y mi hermana ya venía hacia afuera y yo ya estaba con el elevador esperándola y yo, Pati, apúrate, por favor, ya vamos tarde, se nos va a ir el taxi, etcétera, etcétera. Y en eso de repente ella se detuvo y se regresó. Y yo, bueno, ¿cómo se te ocurre regresarte? ¿No ves? Te estoy diciendo que ya vamos tarde, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya me dice, olvidé algo, y regresa. Y entonces a mitad de la cena me dan a probar una pizza de anchoas y se me comienza a cerrar la garganta terriblemente porque, oh sorpresa, yo no sabía que soy terriblemente alérgica a las anchoas. Y me puse nerviosa y dije, tengo que salir. Gracias a Dios había una, en mi mente dije como de, ok, hay una farmacia en esta cuadra, pero ¿cómo le hago? ¿Quién va a salir? Y en lo que estaba pensando todo esto, de repente mi hermana abre su bolsa y saca una medicina para la alergia, una medicina fuerte, y me la da y me dice, ten, y me la tomo y literalmente me salva la vida, porque genuinamente nunca había tenido una alergia tan violenta. Y entonces ya me la tomo, todo sale bien, y me dice, ya entendí para qué me regresé en el elevador. Ella se había regresado por esa pastilla. Nada le decía que la necesitaba. Ella sabe perfecto a qué es alérgica y sabe que no tiene que pedir nada con ese ingrediente, y sin embargo decidió regresarse por si las dudas. ¿Por qué? Porque escuchó a su intuición. ¿Y qué pudo ver? ¿Qué era lo peor que podía pasar? Que se regresara al hotel con la pastilla sin usar. Bendito Dios, ¿no? Sin embargo, escuchar esa pequeña, sutil voz en su interior fue la que le hizo regresarse y fue la que me salvó la vida. Entonces, quiero que notes cómo ella se arriesgó a que lo que le decía a su interior no la llevara a ningún lado, porque tal vez pudo haber sido un miedo a que le tocara el ingrediente al que ella es alérgica, y pudo haberlo confundido con miedo. Y sin embargo, ve hasta dónde nos llevó. Y esa memoria me marcó mucho en el sentido de, oye, cuando algo en tu interior te dice que te vayas por otro camino, que igual y lleves algo que no tenías planeado, o que le hables a una persona a la que no tenías planeado hablarle, si no ves consecuencias muy, muy intensas, pues ¿por qué no hacerle caso y hacer el ejercicio? Y tal vez a la persona a la que le hablaste dijiste como de, ay, no manches, me aburrí cañón, ¿por qué le hablé? Ah, bueno, ¿por qué? Porque estaba haciendo un ejercicio intuitivo. Y de eso puedo sacar que ya lo estoy practicando y lo estoy sensibilizando más. Porque si lo piensas, sucede que solo quien canta y desafina varias veces es quien aprende a distinguir realmente las notas correctas de las desafinadas. Otro consejo que te doy es que si no encuentras con quién compartir estos encuentros con tu intuición, mejor manténlo en privado por ahora
Y créeme que ya después se presentarán estas personas en tu vida con quienes sí puedas compartirlo. ¿Por qué? Porque pues por frecuencia vibratoria, si tú estás vibrando en esta frecuencia en la que estás conectada a tu intuición, por ley de atracción, vas a atraer a estas personas que también están en la misma frecuencia vibratoria. Pero ¿qué pasa? Que pues cuando no estamos realmente todavía con alguien con quien podamos compartirlo, lo compartimos con personas que no están conectadas o familiarizadas con estos temas de intuición. Y entonces, ¿qué pasa? Que te dicen, ay, ahí vas con tus locuras. Yo tengo una amiga que antes me decía, en broma, como de, ya te vas a poner astral. Y hoy en día, ella ya lo respeta mucho y ahora ya lo dejamos como palabra de broma, de ahí va mi pensamiento astral. Que en nuestro lenguaje es, ahí va un comentario que viene directo de mi intuición. Pero se vale que primero a veces compartas y la gente no esté de acuerdo con que estés haciéndole caso a esto. ¿Por qué? Porque casi nadie le hace caso a su intuición y hacerle caso a tu intuición requiere mucho valor y requiere atreverte a ser auténtico con tu espíritu. Y eso a veces incomoda mucho. Así como incomoda ir a comer tacos con alguien que está a dieta, porque es como, ay, tal vez yo también debería estar a dieta. Entonces, haz estos ejercicios intuitivos y si necesitas hacerlos por un momento solo, hazlo así, escríbelo. Puedes también hacer eso, o sea, tener un cuaderno en el que hagas una bitácora intuitiva. Y si de plano quieres de verdad compartirlo, ya sabes que yo estoy ahí. En redes sociales siempre me puedes escribir. Ahora, ¿qué prácticas te acercan más a tu sabiduría interior? Este comentario tómalo como, de nuevo, algo mío. Si tu intuición te dice otra cosa, adelante, ¿ok? Pero si apenas vas comenzando en este camino intuitivo, no recomiendo apoyarte en ingerir estimulantes como hongos, plantas medicinas o drogas de ningún tipo. Y quiero que entiendas que yo respeto mucho a quienes lo han hecho, uso de sustancias como la ayahuasca para dilucidar mejor su camino, pero considero que es importante también hacer el trabajo personal primero. Entonces, te digo, tómalo como un consejo. Si tu alma te dice otra cosa, por favor, respeta lo que te está diciendo tu alma. A mí se me hace más fructífero aprender primero a escuchar tu intuición en la sobriedad, solo porque no me gustaría que pienses que necesitas alguna otra cosa, alguna sustancia del exterior para conectar contigo mismo y que si no la tienes, no puedes conectar contigo. Estoy totalmente de acuerdo que hay plantas, como ya te había dicho, hay sustancias que son plantas medicina o que son de verdad maestros como la ayahuasca. No lo dudo, para nada. Pero siempre recuerda que ya tienes desde hoy, como decíamos al principio del episodio, con la religión, desde hoy ya tienes acceso a esa intuición nata en ti. Entonces, no pierdas la oportunidad de escucharlo ahorita por tener una experiencia psicodélica más tarde. Si la quieres tener, adelante, pero velo practicando desde ahorita. Siempre habrá tiempo y oportunidad para apoyarte en estas sustancias si así lo deseas, pero no olvides que el acceso a tu sabiduría interior siempre está disponible por medio de prácticas como la meditación, la escritura, las caminatas, la práctica del mindfulness, entre otras que yo te dejo para que tú descubras. Yo te comparto que mis favoritas son meditar, escribir, hacer manualidades, acampar, caminar en total silencio, practicar barras access y también hacer ejercicios guiados por un profesional de breathwork. Pero recuerda que este es tu camino y eso es hermoso. Entonces, si quieres probar todas o si quieres irte de poquito a poquito, adelante. Yo en lo personal te digo, si quisieras conectar en este momento, poner pausa y decir, ahora sí, me voy a poner a escuchar, ponte a escribir 3 páginas. ¿De qué? De todo lo que existe en tu mente. De todo, así de, ¿qué calor hace? Me pica el brazo, tengo jaqueca, tengo que comprar leche, ay, mañana tengo que ver a mi primo que no me cae bien, ay, tengo antojo de unas papitas. Todo lo que esté en tu mente, sácalo escribiendo, porque de pronto cuando ya sacaste todo eso,
es que ya no están todos estos pendientes, ansiedades y preocupaciones y solo te queda conectar contigo. Esa es mi recomendación. Te recuerdo que tú puedes decidir lo que tú quieras porque tú eres dueño de tu experiencia en esta realidad. Y ya para cerrar, me gustaría compartirte esta cita que me encanta de Julia Cameron, que dice: tu guía siempre es confiable, pero debes de hacer el trabajo de confiar. Entonces, es como decirte, la medicina es efectiva, pero tienes que hacer el trabajo de tomártela. Yo te invito a que apuestes por ti mismo, apuestes por esta voz o por este sentir, o como sea que se represente la intuición en ti, que apuestes por ello y genuinamente vas a ver que vas a llegar a lugares que te van a expandir como no te habías imaginado. Y mi conclusión es que este es tu camino personal. Tú decides cómo te acercas a esta sabiduría interior y que tener intuición viene con tener un alma. Y tú decides cuánto la desarrollas y cuánto la involucras en tu vida. Si me pides un consejo a mí, entre más involucro mi intuición, más llego a lugares que deseaba o que ni siquiera sabía que quería. El ejercicio de este episodio en específico es: haz el ejercicio de recordar cuándo sentiste tu primer contacto con la intuición y también recordar cuándo dejaste de escucharla. Esto puede ser como mi memoria, que igual y no fue la primera vez, pero fue la que más me marcó, o también puede ser algo que se te repitió mucho, que se convirtió en un hábito en tu casa tal vez, y que tú lo interiorizaste de la manera equivocada de decir: no debo de escuchar mi voz interior, debo de escuchar a lo que todo mundo dice o a lo que es normal. No sé si has escuchado que los niños dicen cosas muy raras, de repente adivinan si alguien está embarazada o ven sombras o te dicen como que fueron en su vida pasada. ¿Y qué pasa? Que cuando eres bebé y eres niño, literalmente te acabas de despegar del colectivo universal. Entonces es para mí entendible que tengas muchísimo más sensibilidad porque además no has sido expuesto a la lógica, el razonamiento, las normas, las buenas costumbres, la ciencia, lo que está bien, lo que está mal, demás creencias. Recuerda que naces sin creencias y que después estas te son inculcadas. Entonces, cuando tienes a un niño que tiene todas estas experiencias que tú como adulto ya te despegaste, pues es normal que a los niños les digas como de: ay, no le hagas caso a ese señor que te viene, como que a ese fantasma que te viene a visitar en la noche y se te queda viendo en la esquina, ¿no? Cosas así. ¿Por qué? Porque a nosotros también nos da miedo. Pero sucede que los niños pueden ver planos dimensionales que nosotros ya no tenemos acceso porque así lo hemos decidido, que siempre podemos reconectar. Pero esto lo interiorizamos porque se nos dice mucho, como de no, por ejemplo, yo cuando era niña recuerdo que veía hoyos negros y de colores en las habitaciones en las que entraba y se me hacía, a veces me daban miedo, a veces me daban curiosidad, casi siempre lo sentía como que estaba viendo fragmentos del universo, o sea, del cosmos. Y entonces eso se me hacía impactante y lo quería compartir con mis seres queridos. Y entonces era de: mamá, papá, hermano, hermana, mira, qué padre se ve el universo en esa esquina. Y obviamente, ¿tú qué crees que me respondieron? Como de: ahí no hay nada. Y no está mal, esa es su percepción. Así como la gente que ve auras y la gente que no, que dices como: no, pues yo no lo veo. Ah, bueno. Y entonces recuerdo que me hicieron un examen, ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero creo que se llama encefalograma, que pues obviamente pues si estoy viendo cosas así, porque yo lo describía como: es que veo hoyos negros. Entonces claramente mis papás se preocuparon y dijeron como de: oye, ¿no tendrá algo mal en la vista, en el proceso cognitivo, cerebral, visual? Y recuerdo que me mandaron a hacer este estudio que salió, gracias a Dios, que todo estaba bien, pero recuerdo que pensé: híjole, compartí esto que veo y
pues preocupé mucho a mis papás y los hice gastar. Fíjate, yo pensé, los hice gastar en un estudio. Entonces, para no volver a hacerlos gastar y sentir esta culpa, mejor no vuelvo a comentarlo. Y no solo eso, cuando vea estos hoyos negros o lo que sea, me voy a voltear y voy a hacer como que no están ahí. Y muchos niños viven esto en el sentido de que tal vez escuchan voces o tienen sueños premonitorios o cualquier cosa, y de cierta manera el mundo les enseña a ignorarlos para poder convivir con el mundo y la sociedad. Entonces, si tienes hijos que alguna vez te digan algo así, te invito a verlo con curiosidad. Y que si te lo comentan, no descartárselos enseguida. Y simplemente preguntarles, oye, cuéntame más, ¿cómo se siente? ¿Y qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué soñaste? Qué curioso es. Y no hagas ningún juicio, simplemente di, oh, wow, esto me da curiosidad como adulto. La próxima vez que te pase y me quieras contar, me encantará escucharlo. Y mantente en esta postura abierta, porque ellos también tienen su camino intuitivo. Platícales sobre lo que has aprendido de la intuición y de cómo puede ayudarlos a conectar con su espíritu. Ahora, si es tu caso, repito, si eras de estos niños que veían cosas, que veían hoyos negros, escuchaban voces, etcétera, etcétera, reconecta con eso. ¿Cuándo lo empezaste a escuchar y cuándo dejaste de escucharlo? ¿O cuándo lo empezaste a percibir y cuándo dejaste de percibirlo? Y tú mismo puedes hoy hacer el ejercicio, como lo hice yo, de conectar con ese niño interior, a explicarle todo esto que te expliqué en este episodio y decirle, oye, no estabas loco, no fuiste irresponsable, no estabas poseído, no te faltaba fe, o lo que sea que necesite escuchar que hoy entiendas, y explícaselo a tu niño interior y reconecta con tu intuición desde esta sanación. Por ahora, esto es lo que yo te quería compartir. Te comento que yo ya había grabado este episodio, pero mi intuición me dijo que me faltaba abrirme más contigo y contarte más cosas y más ideas y hacer un poco más de investigación, porque este tema es muy importante. Como sabes, en este podcast tocamos varios temas sobre emociones, sobre creencias, etcétera, etcétera, pero cuando se trata de temas de intuición, me gusta entregarme por completo en estos episodios, más de lo que me entrego en todos los demás. Al final de cuentas, eso es para lo que está hecho Sabiduría Sutil. Entonces, te agradezco mucho abrirte a escucharme una vez más y nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerda que si has escuchado a tu intuición o apenas vas a hacer el ejercicio, o si tienes una historia que compartir acerca de la intuición, me encantaría que me la contaras en redes sociales para que, si me lo permites, poder compartirlo con la comunidad y que todos nos nutramos de tu experiencia. Así como yo te compartí la de mi hermana y la mía, creo que eso es lo que también nos ayuda a darnos cuenta de que eso también está disponible para ti y para mí y para todos los que escuchan. Esa es una tarea que te dejo. Me encanta, me fascina que me cuente la gente todo esto. Y nos vemos entonces, ahora sí, en el siguiente episodio. Te recuerdo que siempre me puedes escribir en mis redes y consultar mi contenido gratuito. Estoy a un mensaje de distancia para ayudarte. Para recibir regalos, avisos y otras sorpresas, siempre puedes suscribirte a mi mailing list que se encuentra en la liga de las show notes. Si te gustó este episodio, me apoyarías muchísimo calificándolo o dándole like en tu plataforma de preferencia. Si te suscribes a este podcast, tómale una captura de pantalla y taguéame en redes porque me encantará conocerte. Sígueme en Instagram como anamora.life y mándame un mensaje con tus propuestas sobre lo que quieres escuchar próximamente. Para participar en algún segmento o bien recomendar algún invitado, escríbeme en anamora.lifecoach@gmail.com. Yo soy Ana Mora y estás escuchando Sabiduría Sutil. Nos vemos en el siguiente episodio.